Hola devs y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar una serie de videos bastante interesantes en el canal en donde vamos a empezar a practicar nuestra lógica de algoritmos y estructuras de datos. Entonces vamos a ir resolviendo un problema desde cero, les voy a platicar algunas de las técnicas que yo utilizo, algunos tips para resolver este tipo de problemas, ya sea porque estás practicando para tener tu próxima entrevista de trabajo de este tipo o simplemente porque quieres mejorar tu lógica de programación. En cualquiera de los dos casos es bastante útil empezar a practicar este tipo de ejercicios y sobre todo saber si tú puedes encontrar una solución más rápida a cada uno de ellos. Antes de comenzar los invito a que me regalen un like porque de esa forma voy a saber que les va a gustar este tipo de videos y quieren ver más. Así que por favor, gracias por su apoyo y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el problema. Este problema consiste en hacer la suma de dos números. ¿Cuál es la dificultad acá? Que cada número está representado a través de una lista enlazada simple. Entonces, así como podemos ver en la pantalla, tenemos dos listas enlazadas. La primera lista tiene los nodos 2, 4 y 3 y la segunda lista tiene los nodos 5, 6 y 4. El objetivo es devolver una lista enlazada nueva con los nodos equivalentes al resultado de la suma de los dos valores. Ahora, esto tiene una particularidad porque nosotros generalmente sumamos de derecha a izquierda. Sin embargo, como estamos con una lista enlazada simple, la operación se hace de forma inversa. Entonces tenemos 2 más 5 son 7, 4 más 6 son 10, aquí tenemos un 0, 3 más 1 son 4 y más 4 son 8. Este es el resultado final de esta operación. Entonces vamos a ver cómo resolver esto de una forma sencilla. Lo primero que tenemos que entender es qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que necesitamos devolver como resultado. Tenemos, por ejemplo, un input. Esta va a ser una función que vamos a desarrollar, la cual va a tomar dos parámetros. Cada parámetro va a ser representado por una lista enlazada, específicamente el nodo que apunta al primer elemento de nuestra lista enlazada. Entonces, simplemente para efectos de representación, digamos que esto va a ser un arreglo de 2, 4, 3. La primera lista enlazada va a tener estos valores y la segunda lista enlazada va a tener los valores de 5, 6 y 4. Entonces ya entendemos qué parámetros vamos a recibir como input. ¿Cuál va a ser el resultado? Nosotros vamos a devolver una lista enlazada. Específicamente tenemos que devolver la referencia al primer nodo de nuestra lista o digamos el header o la cabeza. Entonces el output, en este caso, debería ser una lista enlazada que al recorrerla me imprima los valores 7, 0, 8. Nosotros no nos vamos a preocupar para este tipo de ejercicios en implementar todo, es decir, la estructura de la lista enlazada, que si cómo le imprime, cómo se recorre para comprobar los resultados. Solamente es necesario entender la lógica detrás de lo que nos piden para poder desarrollar el algoritmo. Y podemos tomar como referencia que tenemos una función que se llama listNode, el cual toma dos parámetros: el valor de cada uno de los nodos de nuestra lista y la referencia al siguiente nodo. Vamos a tener esas dos mismas propiedades, this.val y this.next, y listo. Es lo único que necesitamos para poder desarrollar nuestra solución. ¿Cómo vamos a empezar? Lo primero es empezar a analizar cuántas posibles soluciones podemos realizar o podemos tener para resolver este problema. En una entrevista técnica probablemente no tengas tiempo para desarrollar más de una solución, por lo tanto es importante identificar cuál de todas es la más sencilla y la más rápida de implementar. Vamos a empezar con ese primer punto. Entonces vamos a empezar con las posibles soluciones. A simple vista, la solución más directa es poder hacer la suma de los nodos mientras recorremos la lista. Sin embargo, también tenemos que identificar en cada uno de estos problemas cuál sería la complejidad o posibles blockers o aquellos aspectos que nos podrían tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, para este tipo de solución, el hecho de que cada vez que yo esté recorriendo mi lista enlazada, voy a tener específicamente dos problemas. El primero es el de manipular al mismo tiempo tres listas enlazadas. Entonces, si yo hago un recorrido por una lista enlazada, forzosamente tengo que recorrer al mismo tiempo la segunda y generar la tercera lista enlazada en donde voy a colocar el resultado.
Entonces, manipular 3 listas enlazadas conlleva un poquito más de complejidad que solamente sumar 2 valores. Y el siguiente problema es el tema de la longitud de las listas. ¿A qué me refiero? En nuestro ejemplo solamente tenemos 2 listas enlazadas, cada uno tiene el mismo número de nodos, pero puede haber casos en donde a lo mejor reciba una lista enlazada de 50 nodos y a lo mejor la segunda lista tenga solamente 40. ¿Qué pasa en ese tipo de escenarios? Tenemos de hecho 2 escenarios. El primero es que tenemos que aprender a validar cuál de las listas enlazadas tiene más nodos que la otra. Puede ser la primera lista enlazada o puede ser la segunda. Y el segundo punto a considerar es qué tenemos que hacer cuando suceda cada uno de esos escenarios. Vamos a crear nodos y asignarles un 0 o independientemente vamos a generar una variable el cual me permita ir guardando o simulando que tenemos nodos ahí. Entonces, esta solución, aunque parece la más directa o la más sencilla, implica tener varios puntos adicionales de implementación, los cuales nos podrían quitar un poco de tiempo. Pero yo tengo otra solución que creo que podría ser mucho más fácil y que nos lleva al mismo resultado. Mi segunda solución o mi segunda propuesta es poder transformar cada lista enlazada en un arreglo y a su vez hacer las operaciones necesarias para sumar los 2 números y por último el resultado transformarlo a una lista enlazada. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de hacer esto? Quizá la única desventaja es que en vez de manipular listas enlazadas, solamente vamos a manipular arreglos. Si no estás tan familiarizado con arreglos o algunas operaciones, probablemente esto incluya otro nivel de dificultad, porque ahora no solamente estás jugando con una sola estructura de datos, sino que también ahora estás jugando con 2, tanto arreglos como listas enlazadas. Pero desde mi punto de vista, esta opción es la que ofrece un poco más de rapidez al momento de crear la solución y es mucho más entendible porque no tenemos que estar manejando las operaciones tanto del carrier o el residuo al hacer la operación y estar manejando qué número es el sobrante y cómo lo voy sumando. Entonces, para este ejercicio vamos a hacer la opción número 2. Entonces, ahora que ya sabemos qué método o cómo vamos a elaborar nuestra solución, vamos a empezar a explicarla. Vamos a ir con el paso número 1. Desde mi punto de vista, para poder resolver este ejercicio con arreglos, lo primero es transformar cada lista enlazada en su arreglo. Vamos a declarar 2 variables iniciales y cada una de ellas va a ser al final un arreglo el cual contenga únicamente los valores de cada lista enlazada. Entonces, para nuestra lista enlazada número 1 vamos a tener nuestro arreglo número 1 con los valores 2, 4, 3. Esto significa que entonces tuve que recorrer las listas enlazadas, porque de esa forma ya me olvido completamente de la estructura de datos y entonces puedo empezar a jugar con arreglos, que creo que es una estructura de datos que personalmente creo que es más sencilla para poder hacer ciertas operaciones. El paso número 2 entonces va a ser transformar nuestros arreglos en números. ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, podría hacer la simplificación de primero transformar cada uno de esos arreglos en un string y a su vez transformarlos en número. Voy a invertir la posición de los números porque al final recuerda que la operación que estamos haciendo es de forma inversa. Entonces no me sirve que los números se sumen tradicionalmente como lo hacemos de derecha a izquierda, sino que entonces voy a cambiar el orden en mis arreglos para que al final cuando transforme cada uno de los arreglos en un número puedan quedar en el orden inverso. Entonces voy a hacer la asignación, por ejemplo número 1 va a ser 342, número 2 465 y recuerda al final, por ejemplo, si nosotros hacemos esto con JavaScript, esto va a ser igual a aplicarle a nuestro arreglo un punto reverse, después un punto join para que esto me devuelva un string con mi número y a lo mejor ocupar un parse int con mi número. Entonces de esa forma vamos a obtener el valor numérico de nuestros arreglos y ya con eso simplemente necesitamos hacer la suma tal cual haríamos sumando 2 variables y tendríamos nuestro resultado. Y para terminar este paso 2 lo que tendríamos que hacer sería el método inverso para transformar un número en un arreglo de valores.
Entonces lo que haría sería transformar este número en un string y después transformarlo en un arreglo e invertir el orden de los valores para que me dé el resultado final. Este es el valor que yo necesito entregar, pero como una lista enlazada. Entonces para eso vamos a ir al paso 3. Para nuestro paso 3 vamos a necesitar transformar nuestro arreglo en una lista enlazada. Esto ya debería ser un poquito más fácil porque entonces ya no necesitamos manejar más de una lista, sino ya solamente construir una función que nos permita ir creando nuestros nodos para que al final podamos regresar la referencia al primero, ¿no? Aquí va a ser nodo. Entonces ese es el tercer paso y una vez que tenemos eso, pues entonces ya podemos regresar nuestro nodo. Entonces esta es una pequeña representación de cómo sería la solución con algunas de las operaciones que necesitamos aplicar. Y ahora el último paso pues es crear nuestro código para que de esa forma podamos probar que nuestra función efectivamente está haciendo la suma de dos listas enlazadas. Vamos a ir desarrollando la solución. Para nuestro paso 1 necesitamos transformar nuestras listas enlazadas en arreglos. Entonces vamos a definir, por ejemplo, nuestras variables. Este caso va a ser, no sé, por ejemplo, un let arr1 y let arr2. Estas van a ser iguales a un arreglo vacío. Y vamos a necesitar también dos variables que me permitan ir recorriendo cada uno de los elementos de mi lista enlazada. Entonces yo podría decir let head1 va a apuntar a mi lista 1 y después let mi h2, que es mi header, a l2. Para poder hacer el tema de recorrido vamos a tener que hacerlo de forma individual. Entonces con un while voy a hacer el recorrido mientras que h1 sea diferente de nulo. Mientras esta condición se cumpla, entonces yo voy a agregar a arr1.push nuestro h1 su valor. Y por último vamos a decir que h1 es igual a h1 next. Con esto entonces vamos a ir recorriendo nuestra lista enlazada. Y esto lo vamos a hacer tanto para h1 como para h2. Así tendríamos entonces nuestro código. Empezamos con la definición de nuestras variables, después los apuntadores a nuestras listas enlazadas. Hacemos dos whiles, uno para nuestra lista enlazada número 1 y para nuestra lista enlazada número 2, en donde vamos a agregar literalmente cada uno de los valores en los arreglos. Ahora, ya que tengo cada uno de los arreglos con valores, nuestro siguiente paso es transformar esos arreglos en números y hacer la suma. Para eso puedo definir una variable que se llame n1. Esto va a ser igual a, y voy a utilizar, por ejemplo, en JavaScript, bigInt. Esta es una función porque puede ser que el número que resulte de hacer la transformación de un arreglo a un número entero sea muy grande. Entonces, como quiero manejar ese tipo de escenarios, voy a utilizar bigInt. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir arreglo1.join y listo. Lo mismo voy a hacer para mi n2. Entonces voy a decirle que esto va a ser igual a bigInt de mi arreglo número 2.join con mis comillas. Y listo, ya tengo los dos arreglos convertidos en un valor numérico. Por último voy a tener mi resultado, el cual va a ser la suma. Aquí voy a poner n1 más n2. Y ahora tengo que hacer el proceso inverso. Primero necesito transformarlo a un string, to string. Después necesito transformarlo a un arreglo, punto split y punto reverse, para que me invierta el orden de los números. Entonces con esto ya tengo un arreglo. Esto va a ser igual a un arreglo. Y entonces el último paso sería transformar este arreglo de nuevo en una lista enlazada. ¿Cómo puedo hacer esa transformación? Pues vamos a tener que hacer un recorrido. Por ejemplo, un for. Esto va a ser i es igual a 0
hasta que i sea menor que res.length i más, ¿ok? Cada vez que yo itere voy a crear un nuevo elemento. Node va a ser igual a new. Y recuerden que tenemos nuestra función que se llama listNode. Esta función va a tomar dos parámetros. El primero va a ser res en la posición de i. Y el siguiente, como ahorita no sabemos cuál es el siguiente, vamos a colocarle nulo. Y listo. Ahora, para poder ir anidando cada uno de los elementos, necesito una variable. Por ejemplo, aquí le voy a poner letHead, que esto va a ser inicialmente nulo, ¿no? Porque no hay ninguna referencia unida a esta lista enlazada. Entonces, primero voy a validar que si head es igual a nulo, quiere decir que vamos a ingresar el primer elemento en nuestra lista enlazada. Head va a ser igual a mi nodo. Y voy a necesitar otra variable que se llame p, que igual va a ser igual a nulo. Esta variable lo que me va a permitir es apuntar p a donde apunta nodo. De tal forma que entonces, una vez que ya head o mi cabeza tiene asignada una referencia, ya no vamos a mover esa referencia. Esta va a ser la variable que nosotros regresemos como resultado. ¿Qué pasa si head ya tiene un valor? Aquí vamos a ponerle un else. Entonces vamos a mover p. Vamos a decir p.next es igual a mi nodo. Y después vamos a decir que p es igual a nodo. Rápidamente vamos a revisar por qué esto existe. Entonces, cuando nosotros primero creamos nuestro header, aquí va a estar head, nuestra cabeza, y p va a apuntar aquí. Este va a ser igual node. Y entonces en la siguiente iteración, como head ya no va a ser igual a nulo, este se va a quedar apuntando hacia el primer nodo, pero vamos a tener que modificar p.next. Como p.next apunta igual a nodo, entonces va a decir que p va a ser igual ahora a nodo. Y vamos a mover p para que ya no apunte al primer nodo, sino que p apunte al segundo. Y de esa forma se va a ir completando nuestra lista enlazada. A tal punto en el que, por ejemplo, no sé, llegamos por acá y entonces p apunte directamente a nulo. De esa forma ya tendríamos nuestra lista enlazada completa. Y listo, una vez que nosotros terminamos de hacer el ciclo, aquí vamos a cerrar nuestro for, podemos regresar head. Entonces, ¿cómo puedo saber que esta solución es efectiva y si es más rápida comparada con otro tipo de soluciones? Aquí yo subí el problema en LeetCode y podemos ver esta gráfica de distribución una vez que te aceptan la solución. Por ejemplo, este algoritmo que acabamos de crear se ejecuta en hasta 136 milisegundos cuando llega a ocupar hasta 45 megabytes de memoria, es decir, pasó más de 1568 test. ¿Qué significa esto? Que mi solución se encuentra en este punto que está subrayado. Un poco más, un poco menos, pero lo que dice aquí es que mi solución es 69.21% más rápida que todos los que han subido su solución de este mismo problema. Entonces tú puedes ver que del lado derecho son todas las soluciones con el tiempo de ejecución que son más lentas que mi solución, y a la izquierda está aquellas soluciones que son más rápidas. Y con respecto al tema del uso de memoria, también es algo importante que me está diciendo aquí, porque mi solución es de las que menos memoria utilizan al ejecutar todos los tests o todas las pruebas para poder validar que este algoritmo funciona. A la derecha, yo estoy prácticamente acá, a la derecha está la cantidad de memoria que se utiliza y obviamente su distribución. La mayoría ronda por acá, es decir, los 47 megas, pero recuerda que yo llegué a utilizar solamente 45 con esta solución. Por eso es que considero que el tema de transformar nuestras listas enlazadas a estructuras de datos más simples como arreglos e incluso hacer las operaciones pero ya como números o como valores numéricos, nos ayudó mucho, sobre todo a ahorrar memoria y a que el tiempo de ejecución
fuera bastante más rápido. Pero evidentemente podría haber otra solución que haga que nuestro algoritmo, nuestra función corra todavía más rápido o que pudiera llegar a ahorrar mucha más memoria. Entonces es algo bueno que aquí en LeetCode nos muestran el qué tan óptimo está nuestro algoritmo comparado con otro tipo de soluciones que han ingresado otros usuarios. Me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué les pareció este formato para poder ir platicando, ir resolviendo problemas, ir viendo posibles sugerencias, algunos tips, ideas, para que de alguna forma también ustedes vean que no solamente es el tema de resolverlo lo más rápido posible, sino que hay posibles escenarios en donde podemos jugar con cosas a nuestro favor, cosas que nos ponen en desventaja, pero lo más importante es ir analizando cada pasito, desestructurar nuestro problema en varios pasos para que de una forma tengamos un orden y sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos repetir este algoritmo para que independientemente de la cantidad de elementos que haya en una lista enlazada, sea capaz nuestro algoritmo o nuestra función de resolver el problema correctamente. Si les gustó este video, no duden en dejarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Coméntenme si les gustaría ver más ejercicios de pruebas técnicas de este tipo, un poco más difíciles, un poco más fáciles, otro tipo de estructuras de datos, para que podamos ir practicando todos y de alguna forma pues nos sirva para futuras entrevistas. Muchísimas gracias devs por todo el apoyo y bueno, nos vemos la próxima.